que en ocasiones trae consigo problemas o se ve amenazado por otros. Es de esta forma que Goldenberg ve en el pluralismo la atomización del poder y con ello la necesidad de dificultosas negociaciones que casi siempre se dan en forma casuística y que por lo mismo redundan en inestabilidades e inclusive en ingobernabilidad. Pero de otra parte existe el riesgo para la democracia, cito, de un entorno social marcado por profundas desigualdades económicas y sociales, lo cual no solo genera tensiones, sino desafecto, distancia crítica hacia los instrumentos que hacen posible la democracia, partidos políticos y parlamentos. Termino la cita de José. José hace referencia a ambos problemas, aunque tratándose de un foro sobre México social, trata con mayor profundidad el problema de la desigualdad social. Tiene razón, por lo que yo seguiré su ejemplo y solamente haré un comentario sobre el primer punto. Pese a que el Pacto por México no puede ser eterno, me parece el mejor ejercicio político de las últimas décadas. Debemos recordar que desde 1993 se reformó la Constitución para que ningún partido por sí mismo pudiera modificarla. Y desde entonces ha habido muchas y muy importantes modificaciones a nuestra Carta Magna. Pero no todo puede reducirse a las capacidades individuales para poner en marcha acciones concretas. Finalmente, los neoinstitucionalistas tienen razón en algo, y es que las reglas cuentan. En realidad es difícil crear un sistema de coaliciones estable dentro del presidencialismo, pero creo que la vida en el parlamentarismo no siempre ha sido eficazmente estable, ni en todas las épocas, ni en todos los países. Creo que dentro del debate debiera tomar un lugar preponderante por ello el papel estabilizador del servicio civil de carrera. Es lo que ha permitido que pese a la inestabilidad característica de algunos sistemas parlamentarios como el italiano, estos sigan funcionando. Menciono Italia, pero históricamente hay muchos ejemplos. Creo que también habría que ver si existe algún tipo de correlación entre la buena estabilidad de algunos sistemas parlamentarios, como el británico, el canadiense, el francés o el español, que no cuentan con las indeseables cláusulas de gobernabilidad, pero que sus sistemas les permiten tener una generosa sobrerepresentación que con mucha frecuencia rebasa los 15 puntos. Pero bueno, en todo caso tiene razón el ponente cuando abre la puerta a un necesario debate sobre el tema. Respecto al segundo tema, quiero iniciar con la relación que guarda la democracia con algunos fenómenos que la ponen en riesgo, entre otros el de la pobreza. En realidad, en términos teóricos, el planteamiento se ha expresado en dos corrientes dominantes. Dice Bobbio que la democracia es un procedimiento por el cual nosotros decidimos quién decide por nosotros. Esto es, la democracia es un procedimiento a través del cual elegimos a quienes van a representar nuestros intereses, nuestros anhelos y nuestras preferencias. Esto no es poca cosa. Pero otros autores piensan que no puede haber democracia en un sistema que es muy desigual, muy exigente o muy injusto, como Macpherson, como Przeworski. Pero, ¿a partir de qué momento la desigualdad le quita la calidad de democrática a un sistema? ¿O a partir de qué momento la discriminación le quita la calidad de democrático a un sistema? Yo pienso que no existen formas para realizar estas mediciones. Más bien pienso que son elementos que producen riesgos enormes para la democracia, porque nadie sensato quiere vivir en un sistema que produce tales desigualdades o injusticias. La democracia, entendida como un conjunto de reglas que nos dan acceso al poder, no es ni puede ser responsable del contexto en el que se mueve, aun cuando es lógico pensar que el fin de la democracia, como asegura Habermas, es el autogobierno. Esto es, la representación derivada de los procesos democráticos responde, o debiera responder, a los intereses de las mayorías que votaron para elegir a ese gobierno mayoritario. Esa es la gran promesa de la democracia en la concepción de Bobbio, y en esos términos
es el universo que conforma el conjunto de promesas incumplidas de la misma democracia. Entre ellas destaca en primer lugar el problema de la representación. Todos sabemos que el modelo económico puesto en marcha desde mediados de los 80 dio por resultado la extracción de gran parte de la riqueza social acumulada en décadas hacia manos de particulares. No es necesario detallar, menos en un foro de economistas, que ese modelo concentró la riqueza de forma inimaginable. Se crearon mercados dominantes, lo digo como eufemismo, en la telefonía, en el maíz, el frijol, el pollo, el huevo, la aviación, el cemento, el cobre y muchos etcétera más. Y esos monopolios no tardaron mucho en convertirse en poderes fácticos. Hoy tenemos en la representación del Congreso diputados que obedecen a los intereses de la Coca-Cola o de Televisa o de... Eso es, la representación no es nada más, o el poder no es nada más extra cancha, ya están dentro de la cancha, ¿no? Y como bien afirma Goldenberg, ellos obedecen a la lógica del mercado, nacional o internacional, y la lógica del mercado no contiene solidaridad ni ética. Ellos, junto con otros poderes fácticos como organismos internacionales, empresas transnacionales, logran influencia en las decisiones gubernamentales, deciden sobre nuestro futuro, afectan nuestros intereses sin tener la legitimidad democrática para hacerlo. Si volteamos la vista hacia países de rancia democracia, veremos que el problema de la representación política democrática no es tan distinto. En España, Portugal, Italia o Grecia, observamos claras manifestaciones de descontento por la puesta en marcha de políticas diseñadas en sus parlamentos, que van exactamente en sentido opuesto a los intereses de quienes lo eligieron. Aquí presenta un dilema: o bien se parte de una tradición abierta a la representación política, o volvimos a un parlamentarismo que que nos hace pensar que la población no conoce sus verdaderos intereses. El dilema es un problema fuerte que indica la innegable pérdida de la capacidad de la política frente al mundo de lo económico, y me lleva a pensar que en ello pudiera encontrarse parte de la explicación de problemas como el de las relaciones de la pobreza y la representación. Esto es, desencanto hacia la democracia y a la representación política de los intereses mayoritarios. Ante lo anterior, algunos teóricos de la democracia formal, como Luhmann, Solow, Ferrajoli, sobre todo Schumpeter con su teoría de las oligarquías, otros seguidores directos de Bobbio, inclinan las banderas de la representación democrática y acaban por aceptar la inevitabilidad de gobiernos oligárquicos democráticamente electos. Dice Solow, Bobbio redacta el doloroso castigo de las paradojas y las promesas no cumplidas de la democracia moderna: la autodeterminación popular impedida por el crecimiento de las burocracias públicas, la autonomía de la persona amenazada por la industria cultural y por la manipulación de la más media, y sigue con la pobreza, la exclusión y algunos elementos más, que en realidad eran promesas de marinero que no podían ser cumplidas por la democracia o por algún otro régimen, por cuanto quien esté dispuesto a renovar aquellas promesas o también hacerlas más seductoras está destinado a volverse responsable de las mismas infidelidades o incluso de más graves traiciones. Y otros autores, selecciono otro, dice: estoy de acuerdo con Luhmann. La noción clásica de la democracia en la actualidad corre el riesgo de aparecer como un inocuo postulado normativo con pretensiones de universalidad, sino es que precisamente como una fórmula ritual de justificación de la política que en cuanto tal solamente justifica a las oligarquías en el poder. Es una rendición total. Volvamos a la representación.
Yo creo que el problema de la pobreza del que nos habla José, así como los demás constitutivos de la cohesión social. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Sí? Elementos constitutivos de la cohesión social como la procuración y protección de justicia, porque no podemos tener cohesión social en un país en donde el 90% de los delitos quedan impunes, en donde la justicia es para unos y es excluida para los otros. No podemos tener cohesión social en un país en donde no se impone el derecho y no se respetan en muchísimas ocasiones los dos elementos sustantivos de todo Estado, que es la protección a la vida y la protección a la propiedad, ¿no? El segundo elemento de la cohesión social es la exclusión social. Es escandaloso ver la encuesta del CONAPRED. Somos un país muy racista. De exclusión social no hablo de la pobreza, hablo de exclusión social. El 81% de los mexicanos encuestados dijeron que habían sido violentados cuando menos una ocasión sus derechos por su color de piel. Y así hay un bolón de datos que no puedo extenderme, pero que están. Tampoco puede haber cohesión social si cada vez deterioramos más el capital social. Esto es, si cada vez más tenemos menos redes de seguridad, el capital social entendido como una estrategia a partir del cual se pueden establecer las salidas de crisis individuales, ¿no? Los amigos que me van a ayudar, el otro que me va a conseguir trabajo, el otro que cada vez es una sociedad más individuada y más de solos. Pero en fin, yo dejo muchas cosas en el tintero al respecto, pero creo que ellas pueden encontrar respuesta con una adecuada representación. Una representación ideologizada, sí, ciertamente, muy ideologizada, pero también responsable y comprometida con quienes los eligen, y creo que solamente eso lo puede lograr la izquierda. Algo muy bueno, o no tan bueno, se ha logrado en Ecuador, en Bolivia, en Brasil o en Argentina. Y si me preguntan hoy qué es ser de izquierda, le respondería con la definición más breve y certera que he leído de Arnaldo Córdoba. Literalmente dice, ser de izquierda es simplemente estar del lado de los jodidos. Gracias. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, de acuerdo al programa tenemos espacio para unas preguntas y dar también un cierre a nuestro ponente. Entonces, abro el micrófono para 3 comentarios. Pidiéndoles que sean muy breves y puntuales para que así podamos aprovechar los comentarios y pedir a nuestro ponente, a Pepe, que nos haga un comentario final. ¿Alguien quiere hacer un comentario o pregunta? Aquí, por favor. Solamente tomando los datos que nos comentaba José sobre la opinión sobre la democracia que se tiene y del mal lugar que ocupamos los mexicanos en las respuestas. Y yo creo que había que tomar en cuenta el imaginario colectivo, las experiencias y la formación de las subjetividades de la población al respecto. Como yo lo dije, trabajo con jóvenes, y cuando uno trabaja con jóvenes, pues la mayor parte de su vida, si son 16 años de democracia, la mayor parte de la vida la han vivido en un México democrático, y en un que se dice democrático, y al mismo tiempo en crisis y con violencia. Entonces, en esta cuestión, la relación de la democracia y la construcción de las subjetividades están correlacionadas. Entonces, una de las cosas que a mí me parece es que no se puede creer en la democracia cuando la experiencia es esta, y más bien creo que qué bueno que contestan esto y que lo que están diciendo es así no. Sí democracia, pero esta no. Y me parece que tiene que ver con resistencia más que con una mala calificación. Me parecería terrible que los mexicanos, los jóvenes sobre todo, dijeran que sí están de acuerdo cuando la experiencia vivida es de pobreza en todos los órdenes. Gracias.
Javier, y allá atrás. Por favor, primero, señor Alejo. Bueno, estupendas presentaciones, muchas gracias. La referencia, Pepe, a este juego de respuestas de los mexicanos, o digamos de las muestras que se usaron como representación de estadística de los mexicanos, en relación con la democracia, nos puede mover al paso siguiente de la reflexión, más allá del pasmo de los datos. ¿No será entonces que esto de la democracia es algo que le impusimos a los mexicanos, sin haberles preguntado si sabían de qué se trataba o si lo entendían? Y si este fenómeno de la democracia es algo que los mexicanos manifiestan no entender o no interesarse en ella o no aceptar, entonces, ¿por qué no nos ponemos a preguntarles qué valores de convivencia sí les interesan, sí les atraen? Creo que sería un ejercicio muy importante. A mí me da la impresión, puesto que soy mexicano y he vivido entre mexicanos durante ya un montón de años, que a los mexicanos les gusta la libertad, que es uno de los valores que más aprecian los mexicanos, la libertad, y la posibilidad de acceso a los fenómenos de ese colectivo que se llama México, la posibilidad de tener relación, de estar vinculado, tal vez o tendríamos alguna iluminación de hacer una indagación de esa naturaleza. Gracias. Gracias. Uno más, y le pediríamos entonces a José Bolívar su reacción a los comentarios de la mesa y a los comentarios en las intervenciones se pone mucho énfasis de otros temas relacionados con la democracia. Se ha planteado ya la cuestión de la política social. Me parece que hasta el concepto del Estado mismo mexicano, en su estructura, hay una incomprensión. Y así varios otros asuntos. Entonces, por ejemplo, también me llama la atención de todo este periodo de reforma, no solo reacciona, digamos, los que más tienen contra la política fiscal, sino en otras reformas, por ejemplo, en el sector educativo, en la cuestión de la seguridad pública, hay mucha inconformidad. Entonces, hay un conjunto de problemas que finalmente Pepe nos dice que son déficits de la democracia, pero también hay mucha parte de incomprensión del proceso de desarrollo que está teniendo el país, y que por tanto, si hiciéramos encuestas sobre esos temas, también saldríamos muy descalificados. Por lo tanto, a lo mejor es necesario ver el problema del desarrollo y fortalecimiento de la democracia, pues junto con todos esos aspectos del Estado mexicano, el desarrollo económico, la política social, que me sorprende que se toquen esos términos por parte del maestro. Es decir, no entendemos que sí ha habido cierto esfuerzo en darle alguna perspectiva de salida a la desigualdad, mínima tal vez, pero creo que sí existe y que hay que fortalecer más. Y el problema de la representación, pues ahí también hay un déficit, porque no todos los partidos están asumiendo un buen papel, y aparte, no toda la ciudadanía se siente representada en esos partidos. Entonces, ¿por qué no abrimos más el espacio para la existencia de otros partidos? Muchísimas gracias. Si les parece, quisiera... Hay un joven ahí, le palabra al joven para darle los últimos 15 minutos a nuestro ponente que haga una reflexión sobre sus comentarios. Ok, hola, buenas tardes, mi nombre es Eduardo.
soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y de acuerdo a la ponencia que tuvimos acerca de esta transición democrática en México, ¿consideran ustedes que la sociedad mexicana está preparada para que se lleven a cabo ejercicios como el plebiscito y el referéndum? Gracias. Muy bien, José. Gracias. Pues son muchos los comentarios y las intervenciones y las preguntas, y voy a empezar por los comentarios que hicieron ustedes desde el público, y si hay tiempo, pues diría algo sobre lo que dijo Don y Germán, por una simple y sencilla razón, porque con Don y Germán pues yo tengo un diálogo pues más o menos establecido y fórmulas para platicar, y en cambio con ustedes no. Sobre el primer tema, sobre la opinión sobre la democracia, yo traté de distinguir por lo menos 3 niveles en el asunto: comprensión de lo que es la democracia, valoración de lo que es la democracia y satisfacción de lo que es la democracia. Yo estoy convencido que en buena medida la insatisfacción con la democracia es natural, digamos, por lo que ha vivido el país en los últimos 30 años. ¿Qué quiero decir con esto? Paradójicamente, el crecimiento económico que vivió México entre 1933, 32 y 1982, largos 50 años, fue un crecimiento muy espectacular y sostenido. Y si bien los frutos de ese crecimiento jamás se distribuyeron de manera equitativa, sí servían